Para aquellos que son un poco poetas, también la palabra de Dios nos ofrece ese estilo a través de esta carta, o digo libro del Cantar de los Cantares, a expresar la realidad de Cristo como el lirio de los valles, como que no es algo que utilizamos en un lenguaje cotidiano, igual con la palabra ahorita que nos mencionaba Shai. Pero qué bueno que para aquellos que son artistas disfrutan precisamente ese estilo de expresión, ¿sí? Al final de cuentas, solo Cristo y nadie más, no hay otra. Y eso sí es lo que estamos diciendo. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. 1 Timoteo 2:5, el apóstol Pablo precisamente lo deja bien establecido, lo apuntala y dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese mediador? Jesucristo, hombre. No hay para dónde hacerse. Podríamos a lo largo de este tema del día de hoy buscar uno y otro y muchos pasajes más que corroboran estas afirmaciones, pero al final de cuentas casi podríamos decir que con esta tenemos. Está hablando de un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo. Es evidente que como ciudadanos, como personas, como seres humanos, a ver si me corrigen ahí, necesitamos una nueva reforma. Una nueva reforma, no una que traiga un nuevo mensaje. A veces se confunde el concepto de una reforma, sino una reforma que reafirme el verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo. De eso se trata, es reafirmarlo. No estamos, como decimos vulgarmente, no estamos descubriendo la leche en rebanadas. Es lógicamente reafirmar el mensaje del verdadero evangelio. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por la oportunidad de reflexionar en tu palabra. Gracias, mi Dios, por esta temática que hemos venido estudiando a lo largo de los domingos del mes de octubre. Háblanos una vez más en esta tarde, Señor, que podamos ser enseñados por tu Espíritu Santo, atentos, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente a lo que tú tienes para nosotros, Padre bendito. Quita cualquier cosa que esté ahorita en el camino estorbando lo que tú quieres hacer en mis hermanos. Y al final de cuentas que tu nombre sea glorificado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Estaba leyendo recientemente un estudio. Hablaba de que las investigaciones sobre inteligencia artificial muestran cómo estas tecnologías están mejorando las vidas en diversas áreas. Podemos decir que hay muchas cosas que tenemos ventajas por todos estos sistemas de inteligencia artificial. Yo no sé qué tan familiarizados estemos con la inteligencia artificial. Me preocupa cuando de repente escucho a algunos predicadores que dicen que ellos le piden a la inteligencia artificial que les prepare un sermón, un bosquejo para predicar. Mis hermanos, yo no sé si sabías o no, pero déjame dejártelo bien claro. La inteligencia artificial no tiene la unción del Todopoderoso, no tiene la unción del Espíritu Santo. Es que en la preparación el Espíritu Santo difícilmente estuvo participando en eso, pero esa tecnología, esa inteligencia artificial no tiene manera de solucionar los problemas profundos del corazón, de nuestro corazón. Por más que le pidas, dame una palabra de consejo, dime para sentirme bonito, y no te va a servir de absolutamente nada. La tecnología avanza cada día, y aunque pueda haber cosas maravillosas, no puede salvarnos de nuestros problemas espirituales. No puede. Solo una sola persona puede hacer eso, es Jesucristo. Solo eso, no hay otra manera, no hay otra manera. Y hoy hablaremos precisamente sobre cómo solo Cristo es suficiente para nuestra salvación. Es esencial
en la vida de nosotros como cristianos, que logremos comprender la trascendencia de esta afirmación de solo Cristo. Como ya estudiamos, este mes de octubre estamos celebrando el mes de la Reforma Protestante. Cada octubre de cada año es lo que hacemos, celebramos la Reforma Protestante. Martín Lutero, lo dijimos ya, allá en 1517, precisamente octubre de 1517, publicó 95 tesis que clavó en la puerta de una iglesia allí en Alemania. Esas 95 tesis, y luego estaba leyendo curiosamente que no se quedó en 95, todavía siguió escribiendo, todavía dicen que otras 28 tesis más. Había mucho que decir, mucho que poner en orden, había una frialdad, era la era del oscurantismo. La iglesia se encontraba en su etapa más oscura de la historia de la misma iglesia. Y los que estaban de alguna manera conscientes en esa búsqueda de Dios, tratar de conectarse con Dios y voltear y ver el sistema religioso que no les resolvía absolutamente nada, los dejaba exactamente iguales. Y así estaba Martín Lutero desesperado, y entonces puso esas 95 tesis. Y los expertos dicen, y así es como se ha venido tratando a lo largo de la historia, que esas 95 tesis se pueden resumir en 5 afirmaciones, y todas tienen que ver con solamente, ¿qué dijimos? Solo las Escrituras y nada más. Fue con lo que empezamos nosotros esta serie, solo las Escrituras, solo la palabra de Dios. Recuerdan que teníamos un gráfico con una estructura en donde el cimiento, el fundamento era la palabra de Dios. Es de la palabra de Dios, de las Escrituras, de donde sacamos todas las verdades, y no de la opinión humana, no de lo que creemos. No tenemos que acomodarle absolutamente nada, ¿sí? Y luego, ¿qué dijimos? Solo por gracia. La justificación, la salvación viene solo por gracia, solo por gracia. Y esa solo por gracia es a través de Cristo, solo Cristo. Pero todavía nos queda solo fe y solo para su gloria. Es precisamente, y podemos lograr precisamente ver eso, el fundamento, solo Escritura, solo la Biblia, solo la palabra de Dios. De ahí obtenemos nuestro fundamento. No es válido para nada que aceptemos cualquier otra afirmación que no provenga de la palabra de Dios. Es el fundamento para poder afirmar solo gracia, solo Cristo, solo fe, para que al final de cuentas nuestras vidas reflejen todo solo para la gloria de Dios. Este es el deseo de Dios, es el propósito de Dios para nuestras vidas. Es como está buscando que nosotros podamos vivir. Solo Cristo es justo lo que estaremos estudiando. Solo Biblia, solo gracia. Cuesta trabajo pensar, sobre todo a la luz de cuando reconocemos quiénes somos, qué hemos hecho y de dónde venimos. Cuesta trabajo, pero ¿a poco Dios podrá perdonar a una persona como yo? Entonces buscan en general como esforzarse. Es que déjame portarme bien, déjame empezar a ir a la iglesia para que yo le caiga bien a Dios, para que Dios me acepte, para que Dios no me castigue. Y entonces voy a llegar temprano, voy a dar mis ofrendas y voy a aguantar al pastor predicar como 3 horas cada domingo, a ver si con eso tengo entrada al cielo. La Biblia dice que no, es por gracia, por pura gracia. ¿Y sabe lo que es gracia? Un favor inmerecido de Dios a nosotros. Quiere decir que en forma inmerecida, es más, no esperes a merecerte la salvación, porque entonces ya no es por gracia. Es inmerecido, o sea, no merezco la salvación, tú tampoco. Y sin embargo, de todas maneras, Dios te ha ofrecido la salvación por pura gracia. ¿Cómo lo agarras? Mediante la fe, que es lo que vamos a ver el próximo domingo. Pero ese es el concepto de solo por gracia. Y entonces, esa solo gracia, pero tiene que ser a través de Jesucristo. Y es el tema del día de hoy, solo Cristo. Porque hay un solo Dios, asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Este es lo que Dios quiere que reforcemos y recordemos en esta tarde. Solo las Escrituras, solo gracia, solo Cristo, ¿sí? Un solo Dios, un solo mediador, y ese es solo Jesús. Podríamos decir que estas 5 afirmaciones de la gracia, las 5 solas que le llaman algunos, resumen todo el movimiento de la Reforma Protestante de aquel entonces.
Una reforma que debería estar sucediendo en la vida de cada uno de nosotros todos los días, porque creo que todos tenemos que volver al Evangelio, tenemos que volver a la palabra de Dios, tenemos que volver a no creer caminar en nuestra propia justicia, sino creerle a Dios que nos ha dado la salvación por pura gracia, mediante la fe. Este es lo que no tenemos nosotros, y la reforma no es nada más que darnos más de 500 años atrás. 1517, allá ha pasado muchas cosas, pero el día de hoy la reforma puede y debe impactar nuestro diario vivir hoy, porque podemos vivir afianzados en eso. Solo la Escritura. Métete a la palabra para saber. Inclusive, ¿se acuerda que vimos cuando tocamos este tema? Aquellos cristianos que estaban en una ciudad llamada Berea, y dice que iban a su casa y revisaban en las Escrituras si lo que les habían predicado era verdad. ¿Se acuerda? Es precisamente lo que hacemos. Así que al final de cuentas, ¿de qué trató la reforma? ¿De qué tratan estas 5 solas? Solo gracia, solo Cristo, solo las Escrituras, solo fe, solo para la gloria. Inclusive un teólogo irlandés, Alistair McGrath, decía: esas tesis, las 95, forman una de las maneras más poderosas y radicales de entender la naturaleza de la teología cristiana que la iglesia jamás haya visto. Te puedes dar cuenta con solo repasar, reforzar y ver el impacto que tienen estas 5 afirmaciones que resumen todo una reforma no el replanteo, sino en la exposición y la comprensión del verdadero evangelio. Es lo que necesitamos en nuestro diario vivir. Estas 5 solas, al igual que las 95 tesis, en esencia tratan de Jesús. De eso se trata todo. Y lo hemos estudiado, lo hemos visto a lo largo de los meses en este año. Y así es como todo debe comenzar en el fundamento de las Escrituras, solo Biblia. De ahí lo estamos sacando. De ahí nos movemos. No minimizamos las otras solas, ¿verdad? No las minimizamos, ¿verdad? Pero solo Cristo sirve como punto de unión para las demás verdades teológicas. Es solo Cristo que podemos comprender solo gracia. Es solo Cristo que nos permite comprender que es solo por la fe. Es solo Cristo que nos permite darnos cuenta que podemos y debemos vivir todo para la gloria de Dios. Es en esa perspectiva, ¿sí? Solo Cristo no solo sostiene que Cristo salva, sino que además es exclusivamente por la persona y la obra de Jesucristo que cualquiera de nosotros puede ser salvo. No es una afirmación en el aire, solo Cristo, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, de repente escucho a algunos predicadores en ciertas campañas y dicen: ¿quién vive? No sé si han escuchado. Cristo. Y otra vez: ¿quién vive? Cristo. Y yo me pregunto, ¿qué tanto verdaderamente están comprendiendo la realidad de que Cristo vive? Y este es esencial, y ese es el movimiento de reforma en nuestras vidas el día de hoy. Que lleguemos que el Evangelio llegue y haga esencia en nuestro corazón, transforme nuestra perspectiva, transforme nuestro concepto y nuestra mente. He platicado con ustedes en otras ocasiones como un hermano de la iglesia estaba hace muchísimos años batallando con el alcohol y con el tabaco, y iba a la iglesia y de repente en una ocasión escucha que el pastor le dice: ¿sabías que el Evangelio de Jesucristo es poder? Fue todo lo que le dijo. Y él platica en su testimonio que llegó a su casa y decía: el Evangelio de Dios es poder, es poder, es poder, es poder, es poder. Y entonces dice que se acostó ese primer día a ver la televisión con, usted sabe, a un lado, y dijo: es poder, es poder, es poder, es poder. Y se quedó dormido y no consumió. Y siguió, y al día siguiente: es poder. Y dice, solo la afirmación escuchaba retumbar en su mente y en su corazón: el Evangelio de Jesucristo es poder. Hasta la fecha, ya han pasado 40 y tantos años de ese evento, este hombre quedó liberado del tabaco, del licor y de las drogas, porque creyó en esta realidad. Es solo Cristo. No le busquemos en otra parte. No andemos preguntando, buscando, leyendo libros, y lee todo lo que quieras. Es bueno estar cultivados, culturalizarnos,
cultivarnos, pero de ahí en fuera es solo Cristo, no hay otra cosa, no hay otra cosa, ¿sí? Lutero enseñó que la cruz sola es nuestra teología. Hemos perdido con el esencia. Mire, se ha manejado en las iglesias en todo el mundo el concepto de la hipergracia. ¿A qué me refiero? Que se ha enfatizado demasiado la gracia, pero ¿te has fijado que poco se predica en todas partes? Inclusive debo confesar que a lo mejor también nosotros, poco se predica del sufrimiento. Y el sufrimiento está en la Biblia, pero no es un tema que agrada. Pero en Cristo. Y entonces podemos comprender un pasaje como el de Pablo cuando dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo pasar por cualquier cosa, pero Cristo, ¿sí? Lutero enseñó que la cruz es solo nuestra teología. Según Lutero, la obra de Cristo no solo abre la puerta para la salvación de la humanidad, sino que también explica quién es Dios y cuál es su plan de redención en Cristo a través de su sufrimiento. La cruz de Cristo, ahí se dio el punto final en donde el diablo experimentó el golpe en la cabeza que había sido profetizado. Como seres humanos, toda la humanidad tenemos dos grandes problemas serios. Yo sé que todos digo, problemas, yo tengo más de dos, ¿verdad? Pero me refiero a problemas de la humanidad. Primero, que nuestra condición así natural como nacemos, estamos separados de Dios. Estamos separados de Dios, hazle como quieras. Pastores, que mis papás cristianos de muchos años y mi abuelo y mi tatarabuelo, y todos nacemos separados de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos, ¿quiénes son todos? ¿Hay alguien aquí que no sea todos? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, destituidos de la gloria, separados de Dios, desconectados de Dios, es lo que tiene que ver con la palabra destituidos. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando nos damos cuenta de esta realidad, que venimos al mundo así, en pecado, separados de Dios, estamos sin Dios, viene nuestro segundo problema. O sea, de alguna forma yo no puedo resolverlo. O sea, ¿cómo le hago? O sea, si vengo separado de Dios, ¿cómo le hago para no vivir separado de Dios? O sea, ¿qué tengo que hacer para poderme conectar con Dios? Yo no quiero seguir viviendo, yo no quiero vivir como nací, separado de Dios, destituido de Dios. No, yo quiero vivir, pero me doy cuenta, no puedo. Por mi propia cuenta yo no puedo. Creo que es la esencia de la problemática del ser humano. Lo que pasa es que algunos no quieren reconocer. No, todo está bien. Todo está bien, yo vengo a la iglesia todos los domingos. Pastor, no me malentienda, no me confunda con los demás que destituidos, y nos damos cuenta de esa condición en la que nos encontramos. Descubrimos que no podemos por nosotros mismos hacer nada para reconciliarnos con Dios. No depende de ti, depende de Él, que es el que pone las reglas. No puedo hacer nada. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Digo, ¿hay alguna duda? Ahora, lo hemos enseñado, muerte en la Biblia no se refiere a una muerte física necesariamente. ¿Se acuerdan en Génesis cuando Dios le dice a Adán y a Eva: el día que comas de ese fruto ciertamente morirás? ¿Se comieron el fruto? Sí, ¿verdad? Hasta lo último que supe. ¿Se murieron? Sí, no, ¿verdad? O sea, no en su cuerpo, siguieron vivitos, pero se separaron de Dios. Muerte en la Biblia significa separación. Es más, fíjate, cuando alguien se muere, su espíritu se separa de su cuerpo. Eso es muerte, ¿sí? Entonces es bien importante, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y lógicamente, como dice, la paga del pecado, ese pecado en el que nacemos, es muerte, es separación de Dios. Estamos separados de Dios. Pero la dádiva, el regalo, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esta es la solución. Él la tiene, yo no.
Pero tengo que comenzar por darme cuenta que estoy separado de Dios y que no puedo hacer nada al respecto. Aunque me porte bien, aunque venga a la iglesia, aunque venga a escuela dominical, aunque lea mucho la Biblia, aunque ore muchísimo de rodillas y haga lo que sea y traiga mis ofrendas y haga lo que sea, de todas maneras estoy destituido de la gloria de Dios, estoy separado de Dios y solo Cristo puede resolver esa separación. Y por eso dice Pablo, reconciliados con Dios. Éramos sus enemigos, estábamos en enemistad con Dios y Cristo vino a reconciliarnos. Vino para que pudiéramos entonces recuperar esa separación, eliminarla y entonces poder estar en contacto con Él. Nosotros no tenemos los recursos. Sin la gracia de Dios no tenemos ni la más remota probabilidad de obtener nuestra justificación, nuestra salvación. Por más que le luches, no tenemos los recursos espirituales para lograrlo. Cuando llegamos a esto, entonces comprendemos la necesidad urgente, inminente, desesperada de Jesucristo. Necesitamos a Jesucristo. No podemos pretender vivir un momento más sin Cristo. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Solo por y aquí es donde podemos juntar las 5 solas. Solo por las Escrituras, que nos afirman que solo por gracia, solo en Cristo, recibiendo solo por fe, para que todas las cosas finalmente rindan solo para la gloria de Dios. Ese es el propósito de Dios para tu vida. ¿No te gozas? Que los veo medio serios. Solo la obra redentora de Cristo es la que nos da vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios 2:1. Estábamos muertos, separados de Dios. Y Dios nos dio vida en Cristo. No podemos pretender seguir viviendo sin Dios. Por más que te sientas o confiando en sacramentos, o en otros mediadores, o en tradiciones, o en lo que otros dicen. Solo fe. La salvación es por la fe sola. Solo gracia. Solo Escritura. Solo para la gloria de Dios. Lutero fue responsable solamente de iniciar un movimiento que trajo esa conciencia. De eso se trata. Todo lo demás podemos leer la historia bien interesante de todo lo que sucedió, de todo lo que estaba sucediendo, la degradación en la que la iglesia se encontraba en ese tiempo que provocó esta reforma que era necesaria. Pero ni Lutero ni ninguno de los demás fundadores inventaron verdades teológicas, sino más bien regresaron a ellas. La reforma es es regresar al verdadero evangelio. No es venir a quitar y poner, es regresa al verdadero evangelio, ¿sí? Solo Cristo. No es simplemente una doctrina reformada, es una verdad bíblica, espiritual, en la que Dios lo ha dejado bien establecido. No, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. No necesitas nada más que a Cristo. ¿Qué has hecho con Cristo en tu vida? De eso es la reflexión de esta tarde. La preeminencia de Jesús es clara en las Escrituras. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses con respecto a Jesucristo. Colosenses 1:16, mira lo que dice. Porque en Él, hablando de Jesucristo, en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¡Wow! Y Él es antes de todas las cosas. Y no solo eso, y todas las cosas en Él subsisten. ¡Wow! Ese es Cristo, solo Cristo. Es solo a través de Jesús que podemos llegar al Padre. Nuestro problema, el problema de la humanidad es que en el momento en el que afirmamos que es solo Cristo, ¿sí?, hay incomodidad. A ver, espérame. Pues eso dices tú, pero ¿te has fijado que cuando se habla de absolutos empiezan los problemas?
empiezan los problemas. Y cuando Jesús, ¿qué dijo Jesús en Juan 14:6? Y que dice, yo soy, dice Jesús, el camino y la verdad y la vida. Y luego dices, bueno, ok, está bien, tú eres el camino y la verdad. No, pero luego dice, y nadie, ¿sí? Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma de llegar a Dios. Siento mucho decírtelo, así está bien claro, Jesucristo, pero no les gustan los absolutos. Creen en Jesucristo hasta que se llegue este momento. Solo en Cristo tenemos resurrección y vida eterna. Es lo que le dijo Jesús a Marta. Ahí cuando te acuerdas la muerte de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Jesús es aquel de quien Dios habló en el Edén, cuando dijo, su descendencia, la descendencia de Eva, te va a dar un golpe mortal en la cabeza. Anunciado desde antes de la fundación del mundo. Génesis 3:15 lo dice, es más, por eso habíamos ya estudiado. Génesis 3:15 es como lo que llaman el protoevangelio, es como el origen del evangelio. En realidad lo que está haciendo Dios en Génesis 3:15 es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio. Solo Cristo, solo Cristo. Y fíjense que en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, vamos llegando a... Siempre digo, cuando un predicador te diga, ya vamos a terminar, no le creas, ¿no? En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, encontramos la historia de un paralítico. ¿Se acuerdan del paralítico en la puerta de la Hermosa? Y como Pedro y Juan, sí, no tengo plata, no tengo oro. Él esperaba una moneda y Dios tenía para él sanidad. ¡Wow! ¿Qué estás esperando? Una monedita de Dios. Y no me refiero a moneda en la realidad, sino algo simbólico. Que te conteste la oración. Y Dios tiene para ti salvación, vida eterna en Cristo. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que sí tengo, eso te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¡Wow! ¿Y qué creen que pasó? Andó. Anduvo. Se levantó y brincaba y saltaba y danzaba y se gozaba. Y todo, wow, podemos terminar la historia, qué bonito. Y colorín colorado, y este cuento se ha acabado. No, mi hermano, la vida no es así. Cuando termina tu cuento de hadas, viene un cuento de, no sé de quién, pero le mandan llamar los líderes. A ver, Pedrito, ven para acá, y Juanito, vengan para acá. Ay, ¿qué onda con esto? ¿Qué? ¿Con qué autoridad? Quería saber. Y el Pedrito, ahora sí ya bien valiente, el apóstol Pedro se pone de pie y lanza un mensaje increíble. Y entre ellos, miren lo que dice Hechos 4:12. Aquí está el centro de la predicación de Pedro en ese momento. Este Jesús, es 4:11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, dice los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Está hablando de Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo. ¿Y qué sucede con el liderazgo cuando son expuestos a esta verdad? Miren lo que dice el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¡Wow! ¡Wow! Hombres sin letras y del vulgo. La expresión mexicana de allá del sur, son unos nacos. Digo, por si no estamos entendiendo lo que aquí dice, ¿no? Sin letras y del vulgo, son vulgares, son corrientes, híjole, sí o no, es lo que está diciendo. Pero se maravillaban, no porque fueran, sino porque se dieron cuenta que habían estado. Así es que aunque yo sea naco, que se note que he estado con Jesús. Después te das cuenta, eso es lo que hace Jesús en la vida de nosotros. Decía Martín Lutero,
necesito escuchar el Evangelio. No me dice lo que tengo que hacer. Mi hermano, el Evangelio no te dice lo que tienes que hacer. El Evangelio te dice lo que Jesús ha hecho por ti. Nadie ha dado su vida por ti y nadie la va a dar. Entregar su vida por ti, difícilmente, si no es que imposible. Pero Jesús entregó su vida por ti y por mí. Eso es lo que me dice el Evangelio. No lo que tengo que hacer, sino lo que Cristo hizo por mí. Solo Cristo es una verdad con implicaciones para mi vida diaria. Debe transformar mi caminar. Me da esperanza incluso en mis momentos más difíciles. El que Jesús sea el centro, que sea el tema de todo lo que la palabra de Dios apunta. Toda la palabra de Dios es Jesucristo, es el tema en todo. No hay otro esquema diferente. Cuando aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús, cuando Jesucristo acababa de resucitar, se acercó Jesús y dice que desde el Génesis hasta, en este caso, Malaquías, porque todavía no había Nuevo Testamento, les mostró a los discípulos lo que las Escrituras decían de Él. Qué sermón tan increíble ha de haber sido, como añoro. Pero aunque lo tenemos en la palabra, esperanza, en la palabra de Dios encuentras a Jesús y solo Cristo, solo Jesús tiene la respuesta para tu vida. Una madre devastada por la pérdida de su bebé, solo Cristo. Un padre que está totalmente en el suelo, desanimado por haber perdido su empleo, solo Cristo. Una esposa lastimada por la infidelidad, solo Cristo. Un adolescente afectado por el divorcio de sus papás, solo Cristo, solo Cristo. Todos podemos encontrar fortaleza en Jesús y solo en Jesús. Ahí está el secreto. Este es lo que podemos aplicar en nuestra vida diaria. No importa lo que estás experimentando, solo Cristo, nadie más, solo Cristo. Solo en Cristo podemos encontrar fortaleza. Nada más en Cristo, en nadie más. Lo demás será pasajero, será bonito, será poético, pero en solo Cristo encontramos la solución. Y Cristo lo sabe bien. Y mire lo que nos dice, y termino ahora sí con Mateo 11:28. Venid a mí, dice Jesús. Venid a mí. Todos quienes, los que estén trabajados y cargados. ¿Estás trabajado y cargado? Yo sí. Yo estoy trabajado, yo estoy cansado, estoy agotado, a veces desesperado. Venid a mí, dice Jesús. Venid a mí. Y es por eso que vamos a tomar la comunión justo en este momento. Van a empezar a pasar ahorita por sus elementos, pero no quiero que se desconecte de lo que está aquí sucediendo. Mis hermanos de la comunión, prepárense por favor. Pero el punto está en Jesucristo, y por eso cada vez que tenemos oportunidad celebramos la comunión. Celebramos la comunión, siendo recordados no de lo que tenemos que hacer, sino de lo que Él hizo por nosotros. Por nosotros. Venid a mí, dice Jesús, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Usemos este momento para tomar los elementos, el jugo, el pan. Regresemos a nuestro lugar y ahorita juntos vamos a participar de la comunión. Pero reflexionen esto. Jesús diciéndote: ven a mí, porque estás cansado, porque estás trabajado. Parece Jesús a quien estamos celebrando a través de la comunión, siendo recordados lo que hizo por nosotros. Es por su cuerpo, por su llaga que tú y yo hemos sido sanados. Es por su sacrificio. Toda la culpa tuya, mía, la cargó Dios sobre de Él. Por eso dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, a Jesús, Dios lo hizo pecado, para que tú y yo fuésemos hechos la justicia suya en Cristo Jesús. Y ahora tú y yo somos justos gracias al sacrificio de Jesucristo. Y no solo eso, al derramar su sangre,
dejó satisfecha la justicia de Dios, pagó el precio de nuestro pecado. No quedó ninguna cuenta pendiente, todo quedó saldado. Y entonces por eso dice la carta a los Hebreos, nos podemos acercar confiadamente al trono del Todopoderoso. Y es lo que Dios quiere hacer en esta tarde. Mi hermano, Dios está aquí entre nosotros y lo sabemos bien, y Jesucristo está diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Mi hermano, si tú estás trabajado, cargado, si estás preocupado, si tienes alguna petición, alguna inquietud, ven a Jesús. Simbólicamente, acuérdense que Jesús está aquí entre nosotros, pero no te quedes ahí. Vamos ministrándonos unos a los otros, vamos orando unos por otros. A lo mejor tú no tienes una necesidad inmediata ahorita, o todavía no estás convencido, pero puedes orar por alguien, puedes orar por otro hermano, puedes orar unos por otros. Somos llamados, somos una familia, como lo decíamos hace rato. Vamos orando, somos un cuerpo. Cuando una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Oremos unos por otros, no nos quedemos ahí. Si no quieres pasar al frente, no lo hagas, no hay problema. Pero ahí donde estás puedes levantar tu mano. Levanta tu mano y yo tengo una necesidad. Yo quisiera que oren por mí. Levanta tu mano con toda confianza, no va a pasar nada. Vamos a poder orar unos por otros. Mis hermanos, si tú no levantaste tu mano, acércate a la persona que tienes ahí a tu lado que levantó la mano. Y vamos orando juntos por esas necesidades. Ancianos, acerquémonos a esas manos levantadas. Confiamos plenamente en el poder del Todopoderoso. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Sigue diciendo Jesús: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo, dice Jesús, es fácil y ligera mi carga. Oremos unos por otros, no te quedes ahí, no te quedes quieto. Padre bendito, en el nombre de Jesús, venimos puestos de acuerdo como un solo cuerpo, como iglesia. Padre, tú estás viendo las manos levantadas, tú sabes la necesidad que hay en ellos, Padre, solo tú lo sabes, mi Dios, pero para ti no hay imposibles. Tú dejaste resuelto en Jesucristo, dejaste resuelto todo, y venimos a Jesús, trabajados, cansados, preocupados, dolidos, enfermos, pero necesitando, reconociendo que solo en Cristo podemos obtener solución. Oh Padre, derrama de tu Espíritu Santo sobre toda carne. Trae sanidad al enfermo, trae fortaleza, seguridad, libertad al que esté esclavizado por el pecado. Padre bendito, obra tú, Señor, muévete tú, Señor. Es en ti en quien confiamos. Oh Espíritu Santo, paséate con libertad, toca corazones, toca vidas, sana, libera, fortalece, Padre bendito, en el nombre precioso de Jesús. Es por su mérito, es por lo que Él hizo en la cruz que podemos acercarnos, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesús, en ti confiamos, a ti venimos, Señor. Te necesitamos, Jesús, te necesitamos, mi Cristo, y a ti venimos. Ahora agradecidos porque sabemos que nos has recibido con los brazos abiertos. Padre, gracias porque has puesto la semilla tuya del Evangelio en el corazón de cada uno de nosotros en esta tarde. Y esa semilla va a germinar para unos para salvación inicial. Aquellos que no te conocen, tu palabra les ha cautivado en el corazón, aunque no se den cuenta, de tal forma que estarás atrayéndoles a ti, Padre bendito, para que finalmente ellos reconozcan que solo Cristo puede salvarles. Y a nosotros, Padre, esa semilla que vaya germinando, produciendo fruto en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestro dolor y sufrimiento, de nuestras preocupaciones, que podamos voltear a ti, Jesús, y decir: solo Cristo, y no necesito nada más. Gracias, Padre bendito, gracias te damos por todo lo que has hecho en nuestras vidas y seguirás haciendo. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén.